realmente somos unos privilegiados, porque tú sabes cuántos amigos ya que no están en este mundo, en paz descansen. O sea, me faltan aún dedos para contar a los que ya no están con nosotros y que no pueden ver lo que nosotros estamos viendo que va a llegar, porque es que va a llegar. O sea, realmente yo me siento un privilegiado y todos los que amamos esta planta y vivimos ahora en esta época, deberíamos de sentirnos privilegiados y la gente yo animo a que no pierdan el tiempo, a que si amas el cannabis de una manera o de otra, hazte especialista en algo, aunque sea en ventas, enfocado al mundo canábico, aunque sea en publicidad, aunque sea fotógrafo canábico, lo que sea, hacer bolsitos de cáñamo, lo que sea, hazte especialista, crea una marca, lo que sea. ¿Por qué? Porque es que es una industria que si apuestas por ella con paciencia, al final todo llega, porque es que lo estamos viendo, o sea, esto es imparable, esto mañana en Canadá no lo van a dejar, ni en Estados Unidos, no, o sea, ¿qué va? Esto es como, esto sí que es un virus que se Sí. está contagiando y que no tiene freno, y por suerte para todos los que amamos esta planta. Sencillamente, wow. ¿Habéis visto esa introducción al episodio? Esa persona que estaba hablando era The Dr. Ganja. Puede que lo conozcáis por su Instagram, es bastante conocidillo, y si no lo conocíais, pues hoy vais a tener la oportunidad de hacerlo. Este episodio se grabó el 1 de agosto y algunas de las temáticas cubiertas son las diferencias culturales dentro del mundo del cannabis entre Colombia y España. También, obviamente, aparte de diferencias culturales, pues también hablamos de diferencias legales, porque lógicamente Colombia y España están en dos órbitas, en dos galaxias distintas totalmente en cuanto a cannabis o a legalidad de cannabis se refiere, que de hecho de Dr. Ganja nos va a estar comentando durante el episodio algunas de las cosas relacionadas con la industria con las que nos vamos a enfrentar si vamos a estar trabajando en Colombia. Luego también nos va a explicar cómo su carrera tan larga ha podido fundamentarse en una educación que ha tenido que construirse él mismo, es decir, ser autodidacta. Y creo que eso es un tema de conversación muy importante para gente, a ver, no solo dentro del mundo del cannabis, para cualquier persona puede venir bien ser capaz de ser autodidacta, pero concretamente dentro del mundo del cannabis, como sabemos, la educación, todo el material, la información, todavía se está gestando, pero aún hay que ir con mucho cuidado y por eso pregunto sobre las fuentes de información. Y luego, lógicamente, Dr. Ganja, siendo un empresario del cannabis, le quiero preguntar algunas cosas acerca de la industria, qué opina él sobre las tendencias que se están creando dentro de ella y hacia dónde va. Y lógicamente, como habéis oído en la introducción, es que nos anima a todos a que seamos partícipes de esa industria en el largo plazo. Pero bueno, ya va tocando escuchar el episodio. Antes de eso, recordaros que nos sigáis en todas nuestras redes sociales. Podéis encontrarnos en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Patreon, en Spotify, en Anchor. Nos podéis encontrar en muchas partes. Simplemente con que busquéis Fumoteca nos vais a encontrar tarde o temprano. O sea que vamos allá. ¿Qué tal, fumotecarios, fumotecarias? Estamos aquí en un nuevo episodio de Podcast de la Fumoteca. En esta ocasión tengo a Pedro conmigo, más conocido para mucha gente como The Dr. Ganja, por su nombre Muy en buenas. Instagram. ¿Qué ¿Qué tal? tal, amigo? ¿Cómo va todo? Muy bien, la verdad. Encantado de saludarte y bueno, gracias por invitarme a este espacio, haber pensado en mí. Y nada, aquí estoy para lo que me quieras preguntar. Sin duda, sí, es un placer tenerte aquí. Ahora, porque yo he observado y he visto algo de tu trayectoria, no mucha, la que cuentas en Instagram, pero a eso voy ahora, a preguntarte a que para todas aquellas personas que no sepan quién es de Doctor Ganja, quién es Pedro, qué haces, a qué te dedicas, entonces cuéntales un poco, pues eso, cómo has llegado hasta donde estás ahora, de manera resumida, a qué te dedicas o lo que quieras contar. Sí, voy a hacer un pequeño resumen. Voy a intentar que sea pequeñito y no extenderme. Pero bueno, yo tuve el primer contacto con la planta mediante familiares, la verdad, mediante primos y algunos amigos, a muy temprana edad, apenas a los 12 años. A los 13 ya me aventuré a poner una planta sin mucho éxito y a los 14 ya saqué mi primera cosecha de exterior con éxito. Siempre me marqué un objetivo y fue muy simple. Quería trabajar en algo relacionado con el mundo del cannabis, ¿no? Entonces, pues ya trabajaba en un uso y casi fue evolutivo el trabajar para algún banco de semillas
que era en aquel entonces pequeño. Y bueno, y ahí empecé pues a hacer semillas con 19 años y a día de hoy, bueno, me metí para el tema de ganar conocimiento, pues empecé a estudiar cosas relacionadas con 19 años. Me di cuenta que lo que había era muy poca información y que necesitabas estar muy preparado, ¿no? Si querías hacer algo realmente, pues sobre todo en el ámbito legal, que era casi imposible en aquel entonces. Yo siempre me esforcé por buscar algo legal, ¿no? Por decir, joder, no quiero ser el típico camello de mi barrio que planto buena marihuana y me dedico a venderla porque eso. Para mí en aquel entonces tenía los días contados y tenía techo. O sea, enseguida tú, o sea, a no ser de que empieces a crecer y te conviertas en algo que no quieres ser, tiene un camino muy cortito, ¿no? Entonces, bueno, pues invertí mi tiempo en ganar conocimiento, esperando pues mi oportunidad de poder hacer algo bien, que llegó a los 24 años. Se me dio la oportunidad de plantar cáñamo para el Museo del Cáñamo de Callosa de Segura y ahí es cuando arranqué mi empresa de producción de cáñamo. La gente en aquel entonces pues ni siquiera compraba cáñamo ni sabía muy bien lo que era, pero bueno, ahí estuvimos 3 años dando mucha caña con la primera empresa que se creó, que fue Cafina, que a día de hoy pues trabaja con licencia de la Agencia del Medicamento. Pero luego a raíz de ahí me monté mi propia empresa con unos socios que muchos ya la conocieron en su día, se llamaba Natural Gen. Y ahí ya pues sin darme cuenta me convertí en un empresario que había adquirido conocimientos gracias a que toda la vida había cultivado, gracias a que había empezado a colaborar con universidades, algún laboratorio, el interés de la gente de saber de esta planta, de su bioquímica, ¿no? Y de su cultivo, etcétera, etcétera. Y lo demás es historia, lo demás ya mucho lo muestro en mi Instagram. A día de hoy estoy involucrado en varios proyectos, por eso estoy ahora mismo en Colombia, ¿no? En un nuevo proyecto. Y eso es un poco mi historia, un poco resumida. Sé que se ha hecho un poquito largo, pero son más de 18 años de trayectoria y bueno, no sabía cómo hacerlo más cortito. No, 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 no. O sea, la suerte de este formato es que tú tienes todo el tiempo que te haga falta para explayarte y en este caso pues sí que has resumido una trayectoria bastante larga en poquito tiempo. Em, Algo que han mencionado que me ha llamado la atención ha sido lo de que tú tuviste que buscarte la vida para aprender de todas estas cosas que te hacían falta para seguir creciendo dentro del espacio del cannabis. ¿Podrías comentar esas fuentes de información o de educación? ¿Cuáles han sido? ¿Libros? Pues, o ¿Compañeros? sea, yo me acuerdo que lo primero de información real que vi en mi vida fue un documento que es o sea, en vídeo, que en aquel entonces se descargaba por el emule, o bueno, no recuerdo bien, pero se llamaba Cannabis Indoor, tú tienes la llave. Creo que eso nos dio mucho conocimiento a muchos en aquel entonces. Está hecho por una persona que admiro, no voy a decir su nombre porque siempre se quiere mantener un poco en el anonimato, aunque es muy conocido en el sector, ya muchos saben de quién hablo. Y se creó ese documental bastante educativo en el cual pues te enseñaban a que hay que medir los nutrientes, cómo preparar una solución, sistemas de riego, fallos que tiene la gente, por ejemplo, con el tema del fotoperiodo, etcétera, etcétera. Y eso fue el inicio. Yo apenas tenía 15 años cuando vi ese documento y a raíz de ahí, pues empecé de todo, de todo, de todo, todo. Algo que me ayudó mucho fue estudiar, sobre todo en tema de podas y de saber moldear y de conservar una planta durante mucho tiempo, por las técnicas japonesas del bonsai, ¿no? Con la kadama, con todos esos biominerales que ellos usan, los super soil y demás, pues ahí adquirí bastante conocimiento. De hecho, me puse a hacer bonsáis unos años de mi vida y se me dio bastante bien. Luego, pues empecé a estudiar pues, la poca información que podías leer en internet sobre cultivos hidropónicos. Obviamente me metí en foros, el famoso Cannabis Café, del cual saqué mucha información. Y ya pues con 20 y pocos años
iba mucho de oyente a ciertas clases porque tenía muchos amigos en la universidad. Yo no soy licenciado, pero he estado muy vinculado a la universidad porque de allí he sacado gran parte de mi conocimiento a nivel industrial. Lo he sacado yendo con amigos, estudiando cosas con ellos autodidactamente, o sea, simplemente yo les decía que por favor que compartieran conmigo cosas interesantes como por ejemplo la genética básica vegetal, si se hablaba de genética y de cruces con tomates o de tal, pues que me pasaran esos apuntes. Algunas clases iba de manera presencial porque en las universidades públicas pues tú puedes entrar, o sea, si no molestas y que eso mucha gente no es consciente, no es consciente de ello, parece, ¿no? Porque si te interesa algo en concreto y hay un cierto día que lo dan, pues oye, ¿por qué no ir y aprenderlo, ¿no? Pues eso es lo que hacía yo. Yo me he colado también de oyente a clases de carreras que me interesaban y es eso, es lo que tú has dicho. Mientras no molestes y mientras no sean muy estrictos, puedes aprender lo que quieras. No puedes colaborar, ni puedes alzar la mano, ni puedes, porque no es, obviamente no está matriculado y eso sería pues una interrupción y te echarían, pero si no molestas, eres educado, no haces ruido, o sea, pues tomar apuntes, incluso yo con mi teléfono móvil, yo grababa clases porque había cosas que no entendía. Entonces luego me sentaba con mis amigos y les decía, oye, ¿esto qué significa? Y mis amigos me decían, no, mira, Pedro, esto significa esto. Y yo, ok, muy bien. Y me lo anotaba con otras palabras. Me hacía yo mis propios apuntes. Y como yo ya estaba haciendo genética, porque yo ya trabajaba haciendo cruces, sobre todo femeninas y autoflorecientes, que era lo que empezaba a mandar, ¿no? O los primeros trabajos que yo hice más a nivel industrial fueron de autoflorecientes porque estaban en el inicio, eran muy chiquititas, entonces buscábamos tallas más altas, no sabían bien y daban dolor de cabeza, entonces pues buscábamos que supieran mejor y que no te dieran ese dolor horrible de cabeza y que se parecieran un poquito más pues a lo que hay a día de hoy, que son ya de una calidad mucho mayor, aunque yo hace años dejé de trabajarlas, pero en aquel entonces pues yo ya andaba en genética, entonces la universidad me brindó muchos conocimientos, he sacado muy buenas amistades, ingenieros, biólogos, microbiólogos, científicos, de los cuales más adelante hemos trabajado en diferentes proyectos. Entonces, yo la he buscado, o sea, la información no ha venido a mí, como mucha gente espera, y muchas veces me preguntan y yo les digo, pues es que no sé cómo explicarlo, ¿no? Porque al final son tantas cosas lo que involucra el dedicarte a lo que sea a nivel industrial, debes de saber desde la base hasta, o sea, como digo yo, de la A a la Z. Y la única manera de saber de la A a la Z, pues es obviamente que te transfieran conocimientos gente que ya sabe de esas áreas. Porque si las vas a hacer tú, pues solo hay una vida, ¿no? Y si encima te equivocas, pues quizás la malgastas. Entonces, yo siempre me ha gustado aprender de las experiencias y de los errores de los demás, porque creo que eso es más inteligente que cometer tus propios errores, aunque yo soy una persona que cometo y he cometido muchísimos errores y los sigo cometiendo y sigo aprendiendo, obviamente. Pero si puedes aprender de otro con mayor experiencia que tú, pues eso que te llevas. Así es Totalmente. un poco mi personalidad, así soy un poquito yo. Yo persigo constantemente el conocimiento, intento estar siempre leyendo, soy una persona que no ve la tele, no ve las noticias y cuando ve noticias es porque las busco y me interesa. Entonces, pues Totalmente. siempre persigo el autoconocimiento a nivel personal de lo que me gusta, que me gustan muchas cosas, no solo el cannabis, pero el cannabis es pues la pasión y digamos el amor de mi vida, porque yo me enamoré de esta planta cuando conocí sus múltiples usos y cuando conocí el impacto que podría tener en la economía. Y ahí fue cuando yo me metí en la cabeza que me gustaría pues crear industria. Obviamente la industria no va a depender de lo que yo o no haga, pero si se puede aportar un granito de arena, pues siempre es positivo. Yo por eso, todos los valientes que aún están a día de hoy haciendo lo que yo hacía hace unos años en España, cultivando grandes extensiones de cáñamo industrial, con o sin licencia, ¿no? Porque ya sabemos cómo está el tema en España. Pues para mí son unos valientes, ¿no? Porque ellos están apostando por algo que al final se va a dar, porque al final se va a dar, tarde o temprano se va a regular, tarde o temprano, o sea, no, la gente es tonta hasta que deja de serlo, ¿no? Nuestros Sí. políticos ahora mismo se quieren hacer los tontos, pero cuando les interese lo van a legalizar o lo van a regularizar. Eso es más que obvio.
Sí. Mientras tanto, pues yo dejé de perder mi tiempo en un país donde nada más han hecho que darme palos, porque al final yo, con toda mi buena voluntad y con todo el esfuerzo junto con mi equipo, obviamente, nunca he trabajado yo solo, creo que uno solo poco puede hacer en esta vida, pues al final no nos ha ido bien, no nos fue bien por el tema sobre todo de las leyes, porque nosotros hemos querido correr mucho, hemos querido ser pioneros en muchas cosas y no nos han dejado. Entonces ahora mismo, pues por eso estoy en Colombia, donde aquí la ley, por ejemplo, sí que es totalmente diferente. Aquí sí que hay una regulación, aquí sí que te otorgan permisos no aleatoriamente ni a dedo, sino tú pagas, tú solicitas, reúnes todos los requisitos y ahí tienes tu licencia. Y si la sabes conservar, pues trabajarás y te irá bien o no, mejor o peor, pero te dan la oportunidad. Y por eso me vine aquí. Eso es un poquito otro resumen de mi andadura un poco industrial estos últimos años. Pues perfecto porque precisamente vamos a ir hilando con ese tema, ¿no? La diferencia entre España y Colombia. Empecemos por... yo creo que lo más importante es empecemos por las personas, ¿no? ¿Cuál ha sido la diferencia? Bueno, explícame un poco la diferencia que tú crees que has notado entre la cultura canábica española y la colombiana. Empecemos por eso, por las personas. ¿Qué opina la gente del Con cannabis? ¿Qué todos, experiencia tienen? con todos mis respetos, hay gente muy educada y muy culturizada en Colombia. Yo los he podido conocer, pero tengo la sensación y sigo teniendo la sensación después de estar casi un año por estas tierras, que es muy poquita la cultura que existe, infundada por el miedo que hubo o lo que la historia de este país pasó hace pues, unos 20 o 25 años con el narcotráfico. Pues creo que aún, de hecho, aún me sigo encontrando a gente que no sabe que puede plantar 20 plantas legalmente en su casa. Y me dicen que no puede ser. Entonces yo les animo a mirar la reforma que hay en la ley y que no es de ahora, que es de hace un tiempo, y entonces pues dicen, ay, pues no lo sabía. Y muchos, yo por ejemplo estoy sembrando semillitas en las cabecitas de muchos para que empiecen a crear esa cultura que sin haber regulación en España la hay desde hace muchísimos años. O sea, en España ya no hay miedo de cultivar, la gente ya no tiene miedo de ponerse 20 plantitas en casa, o 3, o 4, o 5, o sea, antes sí que se cuestionaba si eran 3, si eran 6, si eran 10, pero no existe un número. O sea, al final es lo que tú puedas consumir o lo que tú puedas alegar que puedes consumir, ¿no? O sea, si tú tienes 10 y obviamente no las vendes, no te pueden acusar por ello, obviamente. Y si por lo que sea entran a tu casa porque se está quemando la casa del vecino y te encuentran tu cultivo, pues no conozco, a día de hoy, sí que hace unos 10 años sí que pasaban cosas feas, pero a día de hoy no conozco ninguna condena por algo que se pueda demostrar. Sí que conozco condenas por cosas que obviamente pues pasan de cantidades y si no lo puedes demostrar, pues ahí... Aunque en España la ley, como yo digo, está hecha para el delincuente, ¿no? ¿Cuántas mafias no se van a España porque dicen que hay un comodín, ¿no? Si no tienes antecedentes, si no... Pues eso, ¿no? Puedes coger, cultivar y si te pillan, pues la primera vez en la mayoría de los casos no ocurre nada, ¿no? Eso no debería de ser así. Eso debería de estar regulado, deberíamos de poder asegurar nuestros cultivos porque pueden haber riesgos, se te puede, o sea, igual que aseguras una tele, ¿por qué no puedes asegurar un metro de cultivo en tu casa con tu lámpara de 600, que obviamente es una lámpara potente para un espacio pequeño? Eso conlleva un riesgo si la instalación no es buena, ¿sabes? Entonces, pues el empezar a regular, a mí lo que me gustaría que mi país hiciera es que empezara a regular desde la base. O sea, el primero que debería de regular es la persona que consume y que lleva luchando años por ese consumo y por su libertad. Pues empezar a regular el autoconsumo creo que sería o sea, lo primero que habría que hacer en España. Un poquito como hizo Colombia. Y luego pues empezar a dar licencias de una manera como lo hacen en los demás países, que si tú eres un empresario, tienes capital o te reúnes en un grupo, tienes la tierra, tienes la maquinaria y tienes la posibilidad de hacerlo, oye, ¿por qué no? El sol sale para todos, ¿no? No para unos sí y otros no, ¿y por qué, no? Eso es un Sí. poco ya otro debate,
que seguramente depa mucho y otro día lo tocaremos, aunque yo no puedo hablar Seguro. mucho. Pero sí, es algo que me gustaría que mi país empezara a dar pasos y sobre todo a los más vulnerables, ¿no? Porque el empresario aún es empresario y de una manera u otra consigue su licencia, pues, o compra empresa con licencia, o se une en un grupo, o se va a un país donde pueda trabajar, como he hecho yo, o sea, pero el que no tiene esas posibilidades es el que luego cuando le pegan una patada a su puerta y lo pillan con una, dos, cuatro lámparas, es el que se come el marrón, ¿no? El que se tira 3 días en el calabozo, el que abusan de él, el que luego se tiene que gastar no sé cuánto dinero en abogados para que defiendan algo que no tiene por qué defenderse. O sea, cada uno en su propiedad privada creo que tiene derecho a hacer, sin hacer daño a nadie, lo que le dé la gana. O Ese sea, es un poco mi pensamiento. Ese es un poco mi pensamiento. sí. Entonces, ya solo por lo que estás comentando, el contraste de, sí, aquí en España tenemos más cultura, pero la ley no nos permite seguir Correcto. avanzando y llevarlo hacia arriba. Y en cambio, en Y Colombia aquí no hay cultura, el, hay buena ley y la gente no hay se da buena cuenta. ley, exacto, y la gente aún no se ha enterado de la movida, ¿sabes? O son Ya. menos, porque en España hay una cultura brutal. O sea, en España hasta el chaval hoy en día, como digo yo, que tiene 20 años, sabe más de variedades que cuando muchos teníamos 20 años, ¿sabes? Sí, sí, Y ha sí. probado o sea, y sabe diferenciar, aunque muchas veces no sepa ni siquiera de cultivo, ¿no? Porque hay mucho entendido de la cultura canábica en España que no son cultivadores, pero están culturizados. Saben de Claro. razas, saben de variedades, saben de formas de consumo, de métodos de extracción. Aquí yo, en el poco tiempo que llevo aquí en Colombia, he enseñado a algunas personas cosas muy simples, ¿no? Como hacer un hachís, un isolator, o cómo hacer un rosin bien prensado y con buen retorno, con esos tips de la humedad, ¿sabes? Con el tiempo y las temperaturas, que no saben, ¿no? Están ahora mismo en la fase cero, están mucho valiente invirtiendo por su cuenta, comprándose sus maquinitas, sus mallitas, sus foquitos, porque aquí es muy difícil. Aquí, al no estar todo tan avanzado como en Europa y el peso al estar tan devaluado, pues no hay acceso a tanto material, a tantas lámparas diferentes, a tantos, pues todo, a nutrientes. O sea, el tema de los nutrientes para mí fue una odisea el llegar a un país y no encontrar fácilmente y a buen precio, como yo estoy acostumbrado en Europa, pues nutrientes de calidad, ¿no? Aquí no existen tantos nutrientes de calidad. ¿Por qué? Porque es un clima tropical, que llueve mucho, se utiliza mucho la tierra madre, hay mucha descomposición, por lo cual son zonas muy fértiles. Y los abonos, la mayoría son foliares, como un aditivo extra, o son muy flojitos porque el propio terreno ya tiene bastante carga nutritiva, ¿no? Así que para mí es un reto, para mí es un reto, para mí es como España hace 15 años, para que te hagas una idea. Y bueno, eso algunas veces desespera un poco y otras veces pues te ilusiona, ¿no? Porque está todo por hacer. Y aquí en Colombia mi sensación es que está todo por hacer. Y de hecho hay trabajo, o sea, hay muchísimo trabajo, más del que yo puedo abarcar. Así que animo, y esto ya es algo ya totalmente por aparte, animo a la gente que sean gente profesional, que estén ya a un nivel que puedan llevar ya X cientos o miles de metros de cultivo y que estén en España muertos de asco o pasando muchas penas, robos, como a mí me han pasado, que me han robado producciones enteras, o que me han incautado porque se pensaban que era otra cosa y en vez de cáñamo industrial. Pues toda esa gente que lo esté pasando mal, que sepa que en Colombia ya ahora está un poco parado por el tema del COVID, pero hay muchas conferencias, hay muchas charlas, hay muchas reuniones de inversión, para crear sociedades, porque o sea, Colombia es 3 veces más grande que España. La extensión de Colombia es casi toda cultivable, aunque no tan cultivable como muchos se piensan de que se pueden sacar 4 cultivos al año. Eso es difícil, aunque el fotoperiodo lo permite, pero bueno, tenemos muchas lluvias, los cogollos se pudren, pero bueno, se puede, se puede. Hay época seca y hay época húmeda. Entonces, en la época seca se pueden sacar flores y en la época húmeda se pueden gestionar los crecimientos para prepararlo para la época seca y sacar buenas flores en la época seca. Este país lo que hay son oportunidades. Entonces, si alguien quiere venir aquí a crear una distribuidora, bienvenido sea.
a crear bancos de semillas que ofrezcan buenas semillas a la gente que no tiene acceso porque o bien se pueden pedir de fuera pero no te llegan, porque aquí el control de aduana es bastante jodido con ese tema y no está regulado. Para que veas, la ley está regulada casi al 100%, pero el mercado recreativo no. Y el tema de las semillas para uso personal no está regulado. Entonces, ¿qué hace mucha gente? Pues te venden los fertilizantes y te regalan las semillas. Eso no es un problema, eso simplemente es tiempo, es que la gente empiece a saber cómo hacer las cosas, a culturizarse, a reclamar ellos mismos sus propios derechos como consumidores y estoy seguro que llegará más pronto que tarde. Cosa que en España, pues, Esperando no lo estamos. sabemos. Ya. No lo sabemos. Igual tarda muy poquito y a lo mejor en un par de años estamos todos brindando. O al igual pasan 5, 6, 8 años y no hay manera, ¿sabes? Todo es al final el que manda, ¿no? Sí, pues Nosotros no somos los que estaremos. mandamos. Y como realmente pues no nos unimos como deberíamos, porque si hiciéramos mucha presión y mucha fuerza, como en su día pasó en Canadá, que salió 1 millón de personas a la calle, pues 1 millón de personas ya es 1 millón de personas. Y ya dan un poquito de miedo. Los políticos se hacen caquita en los pantalones y dicen, uy, ahora 1 millón, luego pueden ser 2 y luego ¿qué puede pasar aquí? ¿No? Entonces, pues eso, como somos fumetas de sofá, como yo digo, somos fumetas de llegar a casa, fumarnos el pete y olvidarnos del resto del mundo, pues llegará cuando tenga que llegar. Es una lástima, pero es así. Ojalá Sí, que algún colectivo que aún está dando guerra por ahí, pues lo consiga. De momento está difícil la cosa. Por totalmente de eso acuerdo. Estados Unidos, quien sepa bien inglés, un país de oportunidades para aprender desde la A a la Z, como yo digo. Canadá no lo recomiendo porque Canadá es más complicado, pero Latinoamérica está creciendo rápido. Creo que Argentina ya ha sacado una ley para regularlo. En Chile no hay una regulación, pero sin embargo hay una cultura muy grande y hay mucho cultivador que están dando caña. Uruguay, que ya todos sabemos cómo está Uruguay. Ahora Colombia y dentro de poco Costa Rica. Así que Que quien sí, tenga que ganas de tú desde cruzar el allí, charco, me exacto, animo. estás invitando a que la Sí, comunidad, si aquí se están comiendo colines, que tiren para allá, que allí van a encontrar un paraíso por construir. Totalmente. sí, sí. Y pueden transmitir mucho conocimiento, que es lo que Sí, hace falta en estos países. Transmitir conocimiento de verdad y que la gente se enseñe más pronto que tarde y todo empieza a funcionar. Porque al final todo esto arrastra a los demás países a que regulen o a que legalicen. sí, Así es como lo veo yo. sí. Vale, pues a ver, tampoco pretendo que esto sea aquí un episodio jurídico, entonces no vamos a meternos en leyes, pero, por ejemplo, una diferencia abismal entre España y Colombia es el hecho de que en Colombia tengo entendido que por finca o por propiedad pueden haber hasta 20 plantas cultivadas. Sí, Eso sí, es una locura. Bueno, una locura. Me refiero, comparado con España, el hecho de que no haya en ningún lado escrito cuántas plantas puedes tener y por eso te enfrentas a esa inseguridad, que tengas claramente un límite establecido, pues ayuda mucho, imagino. sí. Yo de hecho no planto ni 20, yo planto 19. O sea, para ser incluso, si vinieran a llamarme la atención, porque hoy obviamente pueden venir por el olor, por lo mismas cosas que pueden ir a España, pero aquí tienes un argumento y una ley. Entonces, si vienen y hay 19 plantitas, oye, mira, sí, huelen, son grandes, porque aquí no se meten si son grandes o chiquitas, ni si sacas 3 o 6 o 7 kilos, solamente el número de plantas. Entonces, pues yo juego un poquito con eso, ¿no? Hago un poco el método californiano, largos periodos de crecimiento y luego una floración escalonada y así pues con pocas plantas pues saco al tiempo obviamente, porque eso es un ciclo, pues empiezo a sacar una producción decente que me permita mi autoconsumo. A mí me gustaría que fuera de otra manera, sí, pero prefiero que sea así, que esté regulado y tú poder jugar con ello y sin correr riesgos, que no como en España que puedes plantar 300 plantas y un juez te puede dar por absuelto y decir, no, es que este señor se las va a fumar o es que este señor me ha dicho que las va a hacer todas hachís y claro, y en vez de ser no sé cuánto, 30 kilos, son 3 kilos de hachís y eso le dura un año. Claro ¿Sabes? O que sea, pero el proceso te lo comes, el proceso te lo comes y la pasta te la gastas.
Sí. Aquí no. Aquí si son 20, pues son 20, y son 21, pues ya las has cagado. Entonces, para que no haya margen de error, yo me pongo 19 y así pues me considero un buen ciudadano. Pues mira, esa es una duda que me acabas de aclarar, porque digo, vale, puedes poner 20 plantas, pero cada una de esas plantas se puede acabar convirtiendo en un árbol y digo, habrá Sí, limitaciones en cuanto... sin ningún problema, sin ningún problema. Aún no hay una reforma que diga, no, las plantas no pueden pasar de tanto peso. O no, o sea, si tú tienes 10 kilos con 20 plantas, pues tú te guardas tus Pues, 10 pues kilos y a lo enhorabuena y mejor 10 pues kilos, sí. tienes que plantar más tarde que otro que saque 3 kilos, Claro. ¿sabes? O sea, aquí lo han hecho un poco para que cada uno maneje sus producciones a su medida, ¿no? El que fume más, pues planta más grande. El que fume menos, pues con planta más chiquita le va bien. Y luego no hay restricciones, por ejemplo, aquí en España, vale, sí, puedes tener tu cultivo en casa, pero no se puede ver desde la vía pública, ni olores, ni nada por el No estilo. puede Allí, oler, no puede hacer ruido, exacto. Allí en hasta por Colombia el ruido te pueden denunciar. no pasa No, nada, ¿no? aquí no. Aquí si huele, pues obviamente debes de pedir disculpas y poner un filtro antiolor, porque tampoco vas a molestar al vecino. Claro. Pero sí, la policía viene, te llama la atención y te dice, oye, señor, vamos a entrar porque nos han llamado, que hay un cultivo, que tal. Y ellos tienen que, pues, cerciorarse de que es un cultivo lícito, ¿no? De que no hay más de 20 plantas. Entonces, cuando ellos ven que no hay más de 20 plantas, pues entonces, pues ya es un poco hablar con ellos y decir, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué se han quejado? Si se han quejado por el olor, lo sensato es poner un filtro antiolor, ¿sabes? Si se han quejado por el ruido, pues aislar un poquito ese ruido, pero no implica mayor problema que un día entretenido, ¿sabes? En Sí. España te puede pasar todo lo contrario, te puedes quedar 3 días en un calabozo. Entonces eso no hace gracia a nadie. A veces es peor estar en el calabozo que te lleven directamente a prisión. Así que aquí es una charlita y con buenas maneras, pues demostrar que eso es para ti y ya está. Y oye, pues si huele, pues vamos a Sí. hacer por qué no huela. Muy Y ya está. bien. Y vale, claro, eso es en cuanto a consumo personal, autocultivo. Luego, pasando ya a temas más industriales, has mencionado antes que recreativo, eso aún no está regulado, entonces significa... Están por regularlo. Puede Ah, ser que a final de año lo regulen, porque ya están en ello. Ya están viendo de qué manera están un poco copiando los modelos estadounidenses con el tema de los dispensarios y demás. Y parece que va a llegar más pronto que tarde, porque yo estimaba que en Colombia llegara el recreativo como en 3 a 5 años, pero se ve que forzado por esta gran crisis mundial, pues parece que va a llegar antes. bueno, A ver si España se pone un no es mala poco las noticia, desde luego. pilas Sí, también. aquí en España... Sí, los que... Ojalá, ojalá. A mí Exacto. me encantaría. A mí me encantaría porque nuestro país es un paraíso y llevamos toda la vida haciendo algo que nos hemos tenido que esconder muchos por ello y creo que ya está bien, ¿no? De estar en esa línea, ¿no? Sí, Pero totalmente. sí, todo es positivo. Que lo haga Colombia antes o cualquier país antes es positivo también, porque eso, como he dicho antes, impulsa un ejemplo a los demás países y es una presión extra para que se pongan las pilas. Entonces puede ser que a final de año regulen el uso recreativo. El tema industrial está sujeto a licencias puras y duras. Hay algunas que ya no se dan y hay otras que se siguen dando. Por ejemplo, las de pequeño cultivador, que creo que es hasta 5.000 metros de extensión, significa que si tú tienes una parcela con 4 o 5.000 metros, pues la puedes licenciar y plantar, o sea, acordar con una empresa el que te compre la producción, obviamente, y plantar. Y ya está. Y es así. Tú pagas la licencia. Luego hay otra licencia que es ya para gran cultivador, que es ya para industria. Obviamente son más caras y ya la extensión es ilimitada. De hecho, aquí en Colombia hay licencias, o sea, hay terrenos licenciados de más de 500 hectáreas, bueno, y mucho más, y mucho más. Imagínate cuando todo eso el día de mañana esté lleno, ¿sabes? Sí, o O sea, sea, igual va que a ser como maravilloso. cuando aquí se va por Andalucía y ves kilómetros y kilómetros de olivos, pues todo eso lleno de cáñamo, plantas de cannabis, increíble. Claro, entonces, la producción que se hace, porque por ejemplo aquí en España, en principio, salvo que tengas licencia, lo único que puede plantearse cultivar la gente es o cáñamo o que tenga flores pero sin THC.
en Colombia, ¿qué pueden cultivar y qué no se puede cultivar? En Colombia hay licencia para psicoactivo y licencia para no psicoactivo. O sea, no psicoactivo son todas las cepas por debajo del 1% de THC. No como en 1%. Europa, que es 0,2. Ostras, eso es una 1. diferencia 1, bastante grande, ¿eh? como Suiza. Como Suiza. Sí. En este caso, la misma normativa que regula Suiza con el tema del CBD, pues la copiaron los colombianos y la reformaron y la sacaron para no psicoactivo. Entonces tú sacas una licencia de no psicoactivo y tú puedes plantar hasta 1%. ¿Qué ventaja tiene eso? Pues el margen, porque ahí ya con un 1% hay un montón de variedades buenas que tienen 0,5, que tienen 0,6 de THC, que ya tienen un perfil organoléptico rico, que ya tienen terpenos ricos, que ya tienen flavonoides ricos, todo lo que no se puede hacer en España, porque con 0,2 pues sacrifica un poquito esa calidad. Por mucho que luego te vendan un bote y te digan Gorilla Glue, Super Silver Haze, al final es paja. Al final de terpeno tiene bien poco. Y es por las cepas, porque son otro tipo de cepas que reúnen pues las condiciones para que en España no te pase nada, pero esas cepas aún no son ricas. Aquí en Colombia la licencia de no psicoactivo te permite plantar hasta el 1%, por lo cual puedes plantar las cepas más ricas de CBD que te puedas encontrar. Y luego está la licencia para psicoactivo. La licencia para psicoactivo ya es sin límite, o sea, ya es psicoactivo, o sea, todos los cannabinoides habidos y por haber, concentraciones sin límite, ya es pues mediante fitomejoramiento, pues cada uno lo que saque, ¿no? Pero sí, está psicoactivo y no psicoactivo. Hay dos tipos de licencia. Y también hay licencia de fuente semillera, que son empresas que otorgan la semilla a las empresas que producen cannabis, en este caso. Y son semillas que se tienen que certificar en Colombia, que esas licencias son las que ya no se dan. En su día las empresas las sacaron, compraron semillas de todo el mundo, las certificaron en Colombia y ahí pues se trabaja en base a eso. Vale, vale, vale. Y luego toda esta producción, ¿a dónde se destina? Porque, por ejemplo, el psicoactivo, si no está regulado el uso recreativo, se exporta a otros países donde sí... Obviamente, obvio, Ya, obvio. O ya, ya. sea, se exporta a Europa, se exporta a Europa. Lo que pasa es que todo eso, pues como en la industria del cannabis hay tanto secretismo y tantas políticas de privacidad que nos hacen firmar, porque los datos en una nueva industria, no porque sea el cannabis, sino los datos en cualquier nueva industria, como en su día fue Microsoft o Apple, pues valen mucho dinero, ¿sabes? Sí. Mucha plata, como dicen en Colombia. Entonces, bueno, no se suelen dar datos, pero yo ya sé que hay exportaciones a Alemania, que hay exportaciones a Suiza, que han habido exportaciones a Estados Unidos. Entonces, supongo que ya es el acuerdo, las empresas productoras de Colombia, pues los clientes que tengan por el mundo. Si su cliente es fulanito y está en Estados Unidos, pues hacen la importación o la exportación en este caso para Estados Unidos. Vale. El tema del CBD, no sé, de hecho, tengo entendido, porque yo estoy, como bien sabes, en ello, estoy creando empresas aquí con un grupo de gente y tengo entendido que aún no se han exportado flores, se han exportado aceites, semillas y derivados. Creo que flores, a lo mejor sí, en pequeñas cantidades a modo de prueba, pero a nivel industrial creo que aún no se han exportado flores. Sería un puntazo que dentro de muy poco se pudieran exportar flores a todo el mundo, porque eso haría que la industria en Colombia pues crezca más y en un país pobre como es Colombia, ¿no? Que aunque haya mucho rico en este país, pero hay mucha gente pobre, pues que se beneficien de ese crecimiento, porque son mano de obra que al final para cortar, para podar, para quitar hojas, para fumigar, no tienes que tener una licenciatura. Cualquiera lo puede hacer. Y eso es un poco también lo que me llamó la atención de este país, ¿no? El poder enriquecerlo y poder crear industria de algo que en su día fue ilegal y que lo tenían los narcotraficantes y ahora pues toda esa industria se puede convertir en riqueza para la gente que lo está pasando mal, que son muchos millones de personas lo pasan muy mal en este país, bueno, y en muchos otros, pero yo siempre he dicho que el cannabis es la vía para enriquecer y la agricultura en general. Y el cannabis es una de las mejores fuentes para enriquecer un país, porque creo que no hay ninguna planta, o dime tú si hay alguna planta que tú conozcas, con tantos usos en un solo cultivo
y que encima lo tengas en 3-4 meses. O sea, es Yo que no conozco ninguna otra. es una planta maravillosa. Sí, mira, Así que bueno, con sí, eso. mientras decías todo eso, se me ponía la piel de gallina porque es verdad. Colombia, la historia que ha tenido, el hecho de que ahora se haya podido llevar algo que estaba en manos de narcotraficantes, y no solo narcotraficantes, sino que se dedicaban a todo tipo de actividades criminales, poder quitarle eso a ese grupo de gente y dárselo a la gente que de verdad lo necesita y enriquecerlo, de verdad que es un ejemplo a seguir. Debería estar haciéndose en todos lados. Depende también de los empresarios, ¿no? Depende también de los empresarios. Nosotros, por ejemplo, yo soy la clase de persona que yo no me traigo gente de fuera, ¿vale? Yo cada vez que he ido a algún lugar del mundo a crear algo, siempre he dado trabajo a la gente de allí. Sí que obviamente especialistas, por ejemplo en genética, o gente más cualificada o ingenieros muy necesarios, sí que me los traigo de Europa. Sí que me estoy trayendo gente de Europa o pienso en traerme a gente de Europa. Pero aquí la gracia es el buen empresario, ¿no? Si tú eres un buen empresario y tú gastas un poquito de tu tiempo, que no te cuesta nada, en formar a la gente que no sabe, gente que sobrevive con muy poquitos euros al mes, pues ya le puedes dar un trabajo fijo y una vida digna, que se puedan comprar su vehículo, que puedan reformar su casita, que se puedan comprar pues su comidita buena, ¿sabes? Que puedan pagarle los estudios a los hijos. Pues yo soy de esa clase de empresarios. Me Me han pegado gusta. muchos palos por eso, pero no, por muchos palos que me den no me van a cambiar mi forma de hacer negocios. Porque los negocios son negocios y todos ganan. Si solo ganan unos pocos, ya dejan de ser negocios. A Mm, mí me gustan los buenos negocios, los que Bien, todo bien. el mundo gana. Pues no cambies eso nunca, por favor. No lo cambies. Me gusta mucho. Volviendo a lo de las flores de CBD, porque ya ha quedado claro que recreativo aún no, los colombianos pueden comprar productos hechos en Colombia. Mm, Muy poco, muy poco. Eso es algo que aún... Es que esto en Colombia te lo he dicho, que es como España hace 15 años, pero con una ley buena. Pero el que tenga una ley buena no es una ley terminada. O sea, aún hacen falta fórmulas, analizar las bases para poder certificar productos y que sean productos que pasen controles de calidad y de sanidad, obviamente porque se van a consumir por personas. Entonces, vamos a dejar de hacer un poco las cosas a lo pirata. Ya es algo que me gusta de Colombia porque ellos ya producen, pero aún no han sacado toda la gama de productos al público porque están haciendo la etapa, la fase cero, ¿no? Que es antes de sacar productos para el consumo del público, vamos a evaluar y analizar todos los productos para ver qué productos realmente son sanos para el consumo de las personas. Entonces, el tema alimenticio, por ejemplo, en Colombia aún no se da. El tema de las gomitas, o sea, de los edibles y todo eso, aún no se da. Pero sí que el tema cosmético, el tema en aceites esenciales, el tema de aromaterapia, el tema... Sobre todo, Colombia lo que está haciendo es exportar su materia prima. O sea, hace aceite o hace semillas, crea genéticas para otros lugares del mundo, por ejemplo, como Oregón, y las exportan. Y hacen aceite full spectrum o isolado y lo exportan para tema de farmacia. Aún está muy verde el tema del negocio como local, ¿sabes? Como nacional. El negocio nacional, al no haber cultura, a la gente tener un cierto miedo, cierto recelo, los empresarios aún no contemplan el mercado nacional. De momento, llegará, pero de momento no se contempla. Y sí, claro, acabará llegando y es más, el hecho de que haya, como tú bien has dicho, una ley buena, pero aunque no sea terminada, hará que ese momento llegue mucho más rápido de lo que llegaría si pues no hubiese, si Están hubiese en una ello, ley. están en proceso. Lo que pasa es que pues como todo, pues y sobre todo si en Europa las cosas van un poquito más rápido, aquí siempre van un poquito más lento, siempre un poquito más lento. No sé si por el calor o por lo que sea, pero Ya. siempre va un poquito más lento todo. Aunque Colombia en los últimos años ha dado unos pasos de gigante. Pero sí, hay ciertas cosas que no llegan de un mes ni de 6 meses sino de un año o dos, de vista un año o dos. Entonces, el futuro es muy bueno. En Colombia está creciendo,
Es creo que la única industria que con el COVID no ha parado, incluso ha crecido, muy poco, pero ha crecido. Entonces esos son datos pues muy positivos. Muy, muy positivo. Sí, en Estados Unidos, algunos de los estados en los que está legalizado, recreativo, medicinal, casi todo, vamos, han visto cómo con esto del COVID, pues la industria no ha parado de crecer, que han crecido las ventas en este tiempo. Ahora bien, nos podemos meter en cuáles son las cosas que explican eso, pero los datos no engañan. No ha parado de crecer la industria y pues previsiblemente no va a parar de crecer porque a medida que se le vaya quitando el estigma a más gente en todas partes del mundo, porque aún queda gran parte de África, todo Asia, Oceanía, que toda esa gente aún no tiene No, pero esa... llega, pero llega. Pero llegará, acabará llegando. Entonces sí, no va a parar de crecer. Da miedo incluso pensarlo, todo el dinero que se va a Realmente estar moviendo. somos unos privilegiados, porque tú sabes cuántos amigos ya que no están en este mundo, en paz descansen, muchos, más de, creo que con una palma de la mano me falta, me faltan aún dedos para contar a los que ya no están con nosotros y que no pueden ver lo que nosotros estamos viendo que va a llegar, porque es que va a llegar. O sea, realmente yo me siento un privilegiado y todos los que amamos esta planta y vivimos ahora en esta época, deberíamos de sentirnos privilegiados y la gente, yo animo a que no pierdan el tiempo, a que si amas el cannabis de una manera o de otra, hazte especialista en algo, aunque sea en ventas, enfocado al mundo canábico, aunque sea en publicidad, aunque sea fotógrafo canábico, lo que sea, hacer bolsitos de cáñamo, lo que sea, hazte especialista, crea una marca, lo que sea. ¿Por qué? Porque es que es una industria que si apuestas por ella con paciencia, al final todo llega, porque es que lo estamos viendo, o sea, esto es imparable, esto mañana en Canadá no lo van a dejar, ni en Estados Unidos, no, o sea, ¿qué va? Esto es como, esto sí que es un virus, que se está Sí, contagiando y que no tiene freno, y por suerte para todos los que amamos esta planta. totalmente de acuerdo. O sea, vengo del mundo bueno, de estudiar empresariales y yo, o sea, el día que me di cuenta de que el cannabis, aparte de pasármelo muy bien con él, iba a ser algo que no iba a parar de crecer, yo dije, pero esto es una industria naciente monumental. O sea, tú piensas que prácticamente todos los humanos del Billonaria, planeta podrían billonaria. estar, sí, podrían estar beneficiándose de esta planta. Como Total, persona que se total. fija en tendencias, veo que esto no va a parar de crecer y en la Fumoteca no hemos parado de animar a la gente oye, que esto no para de crecer. Si te gusta mucho la planta, ¿qué haces que no estás Pero es que apostando el por día de ella? mañana, hasta el día, o sea, hasta la gente que odia hoy la planta y que dice, no, porque tal, porque incluso aún se piensa que nos deja tontos y muchas cosas que se decían en el pasado, ¿no? Van a terminar consumiendo esta planta de un modo u otro. ¿Por qué? Porque es un superalimento también. Las semillas de cannabis son un superalimento. Pues eso, de una manera o de otra van a terminar consumiendo cannabis el día de mañana, o bien en tejidos textiles, o bien en biomateriales, que a mí es lo que me hace gracia de la gente que dice cosas pues negativas, ¿no? Del cannabis. ¿Cómo se puede hablar negativamente de una planta que interfiere en la industria textil, en la industria alimentaria, en la industria medicinal, o sea, en la industria de la construcción? Hay casas hechas con ladrillos de hemp. Así que hay mucha gente ignorante que está defendiendo lo indefendible, ¿no? Porque la información está ahí. Hoy en día ya solo puedes meterte en Google y ya te sale todos los usos múltiples de esta planta, beneficios de esta planta. Y obviamente creo que a muchos no le va a gustar lo que voy a decir, pero creo que lo único malo o más perjudicial que hacemos es fumarla, combustionarla. Es, es, es lo único, realmente. Sí, pues sí. Lo dicho, estoy totalmente de acuerdo contigo en lo de que deberíamos de sentirnos privilegiados por estar viendo lo que estamos viendo después de tantas décadas de represión. Bueno, pues ahora vamos a hacer unas preguntas un poco más... No sé, va a influir mucho tu personalidad en esto. Entonces, la primera es, ¿cuál crees que fue tu experiencia más importante con el cannabis? Y, ojo, no puede ser un momento en el que estuvieses muy fumado y dijeses, esto es increíble, o sin necesariamente ir fumado, algo que descubriste sobre la planta que dijiste, pero esto ¿cómo es posible?
A mí una de las cosas porque yo obviamente empecé consumiendo cannabis como empezamos muchos, por influencias, amistades, pasarlo bien, ponerte fumado, pero yo tuve un problema, para no entrar en detalles, yo tuve un problema y ese problema era físico y era una luxación de hombro repetida. Yo hacía deporte de contacto y era un poquito rebelde de más joven, y eso me llevó a que se me saliera el hombro derecho pues hasta 9 veces. Entonces al final decidí operarme y con tan mala suerte que perdí la movilidad durante un largo periodo de tiempo de mi brazo derecho y me causaba mucho dolor. Y ahí fue cuando descubrí la interacción entre cannabis y dolor, por qué es tan importante y por qué tanta gente lo defiende. Porque es que te hace ver, o sea, tu día es gris o negro porque sientes dolor y puede ser un gris tirando a azul, tirando a rosita, gracias al cannabis, ¿no? Y eso pues lo descubrí a muy temprana edad, con 16, 17 años. Y ahí fue cuando empecé un poco a cambiar mi abuso, porque yo abusaba muchísimo del cannabis, y lo cambié precisamente por la interacción en el dolor. ¿Por qué? Porque como yo fumaba tanto cannabis, no me colocaba prácticamente. Entonces, cuando tienes esa tolerancia, tampoco interfiere en el dolor que tienes. Entonces, cuando noté que entre semana que iba a rehabilitación, por lo que sea, porque bueno, estaba en casa de mis padres y no me podía escapar, y el fin de semana que fumaba, obviamente notaba más el efecto y yo me acuerdo que los fines de semana eran maravillosos porque no me acordaba de mi hombro. Incluso podía coger cosas sin sentir ese dolor horrible, y ahí fue cuando dije, uy, esto me está haciendo algo en cuanto a no sentir. A lo mejor obviamente no te está curando, pero es que ya solamente que tu calidad de vida mejore, porque antes no puedes coger un vaso y ahora pues te has fumado un canuto, ¿no? Porque tampoco yo conocía otros métodos en aquel entonces. Ahora hay tinturas, ahora hay edibles, ahora hay mantequilla, te puedes preparar cualquier comestible, etcétera, etcétera, que es más sano para tu organismo. Pero bueno, yo soy fumador, me gusta fumar y obviamente conseguía el efecto fumando. Y era maravilloso darte cuenta de que el cannabis ayudaba. Entonces, eso fue algo que cambió mi percepción y que ya dejé de verlo como algo para pasarlo bien y para colocarme y olvidarme de los problemas que tenía en aquel entonces y de todas las movidas de la vida, ¿no? Que vas creciendo y que te vas dando cuenta que la vida no es de color de rosa. Pues ahí fue cuando cambié un poco ese abuso, porque yo abusaba mucho del cannabis y empecé a usarlo de una manera más responsable. Aunque obviamente hay días y días. Te juntas con Sí, amigos y abusas. O sea, eso es innegable. sí. Pero ahí cambió un poco mi mentalidad con 16, 17 años. Y con 18 ya te he comentado que estaba trabajando en un grow shop y obviamente, pues aunque había cierta permisibilidad, al ser tan nuevos los grow shop, pues al principio pues no fumábamos ni hacíamos tantas cosas que hoy en día se ven en los grow shop, ¿no? Y que hay más normalidad y que no te van a poner el grito en el cielo por fumarte un porro. Pero en aquel entonces, si tú te fumabas un porro en una tienda de marihuana, que vendías cosas para marihuana, pues ya era el acabose. O sea, vas a tener a la policía, a los 2 minutos te la llaman y la tienes ahí. Entonces, pues como yo trabajaba y he estado siempre muy enfocado en ser productivo, pues cuando estaba siendo productivo he intentado no consumir o dar pocas caladitas que no me interfieren en mi productividad y luego pues consumir más por la noche. Ese es mi consumo desde hace 12 años para acá. Excelente. O sea, has tocado ahí varios temas que me han gustado mucho. Lo del dolor crónico. Sí. O sea, yo, por ejemplo, como no tengo dolores, pues no he recibido nunca ese beneficio del cannabis, pero soy consciente de que mucha otra gente sí. Y es lo que tú has dicho. Es la diferencia entre llevar una vida de mierda y tener una vida con un mínimo de calidad. Como tú bien has dicho, pues que sea gris, pero tirando más hacia rosa. Mola, 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 mola mucho. Sí, a mí me cambió la vida. A mí me cambió la vida. Yo de hecho tengo diferentes problemas, sobre todo a nivel óseo y muscular, por accidentes que he tenido, caídas y cosas que me han pasado en la vida, y el cannabis me ayuda mucho en mi día a día
a retrasar el momento, sobre todo tengo un par de operaciones pendientes y a retrasar un poco ese momento, ¿no? Porque obviamente como vivo con calidad de vida, pues puedo pensar en operarme un poquito más tarde y aprovechar estos años productivos y que cuando somos jóvenes es cuando más tenemos que producir, ¿no? Sí, totalmente. Así que el cannabis me ayuda mucho en mi día a día y sobre todo me templa el carácter. Yo soy una persona que tiene, que no, o sea, soy bastante amigable con mis amigos, soy muy amigo de mis amigos y tal, pero soy una persona que normalmente pues soy un poco más seria, ¿sabes? Y el cannabis me templa un poco ese carácter y me hace pues tener un estado de ánimo para enfrentar sobre todo las cosas del día a día mejor, ¿no? Porque a veces, depende de tu estado de ánimo, las cosas te afectan de una manera o de otra. Y yo con el cannabis encajo mejor los golpes. Ese sería el resumen. Totalmente. Vale, pues ahora una pregunta un pelín más divertida o, bueno, triste según se quiera ver. Si tuvieses una varita mágica y pudieses cambiar algo dentro del mundo del cannabis, ¿qué sería? Uf, ¿qué sería algo en el mundo del cannabis? Yo creo que cambiar como tal no cambiaría, creo que mejoraría. Creo que mejoraría la comunidad canábica. Creo que la comunidad canábica es muy grande y debería de estar más unida, debería de haber menos envidias, deberían de haber menos ataques, debería de haber más difusión, más unión, demostrar que somos gente buena, demostrar que somos gente profesional, que somos gente con familia, que somos gente responsable, que damos todo por esta planta y que nos dedicamos a lo que nos gusta y eso pues es un valor añadido. Yo creo que no hay persona, aunque haya mucha envidia y mucho hater, pero creo que no debe de haber persona que ame el cannabis y que consuma el cannabis diariamente, que sea una mala persona. Y si lo es porque consume y mezcla diferentes tipos de drogas. Porque el que es canábico puro y duro, yo me podré llevar mejor o peor con más de uno, pero los considero buenas personas. Y eso es un rasgo que tenemos la gente que está vinculada al mundo de la marihuana, ¿no? Como en los años 60 se decía paz y amor, pues creo que eso aún perdura. Creo que el cannabis, de hecho, hablando así a veces con amigos, en momentos fumados, ¿no? O que te tomas incluso un poco un trago, ¿no? Y te fumas un porrito, ya sabéis que el alcohol amplifica los efectos del cannabis, sobre todo los embriagantes. Y te pones a divagar, ¿no? Y dices, ostras, yo no conozco realmente a dos fumaos que se peleen o que se enganchen a puños. O sea, los conozco que debaten, que discuten, que pueden incluso alzar la voz, pero ¿cuánta gente no conoces que se toma tres, cuatro tragos y sí que se levantan a puños? O sea, sí que se pelean y sí que genera esa agresividad. Por eso creo que eso debería de fomentarse y yo mejoraría el que se fomente el que la gente que consume cannabis de cualquier modo, no solamente fumado, de cualquier modo, es gente normal, buena, trabajadora, responsable, abogados, médicos, o sea, todo tipo de personas. Yo es que a día de hoy conozco a todo tipo de personas y muchas no quieren salir porque, claro, es que salir implica ese prejuicio, ¿no? El salir a la sociedad, es que mi papá es mayor, es que no lo va a entender. Complicado, complicado según pensamos así. Yo hace muchos años dejé de pensar así y persigo la verdad, persigo el vivir y dejar vivir y no hacer daño a nadie. Así que, no sé, Pues eso es un desde poco lo que luego, yo mejoraría. Lo que yo mejoraría sería la percepción de la comunidad canábica hacia el mundo que no es canábico, ¿sabes? Que, no sé, yo los invitaría a eventos relajados, ¿no? Yo los invitaría a que hicieran degustación, por ejemplo, de edibles de CBD, porque mucha gente no sabe a día de hoy que hay variedades que no te colocan y que incluso tienen un impacto muy positivo en tu salud. Y eso pues hay que potenciarlo, hay que potenciarlo. Entonces yo creo que con más unión se generarían jornadas educativas, la gente que no está vinculada al mundo canábico, si le damos otra imagen más acorde con lo que ellos perciben, porque muchas veces pensamos en nosotros, ¿no? Y entonces ponemos esas cosas guapas, esas luces, o esas ferias tan bacanas, como dicen aquí en Colombia, que se han ido haciendo a lo largo de la historia en España, que a mí me encantan, pero que esa gente percibe con otra imagen.
es triste que lo hagan así, es triste que lo hagan así, pero yo me he dado cuenta que esa gente lo percibe con otra imagen. Entonces, podríamos trabajar un poquito en esa unión y en demostrar todo lo bueno que tiene esta planta, que aún hay muchas personas que parece mentira que los que estamos metidos decimos, pero ¿cómo puede ser? Si solo te metes en Google, pues sí, puede ser. Yo a día de hoy sigo conociendo a gente que les tengo que explicar desde cero lo que es esta planta. Y eso pues debe de cambiar. Y eso debe de cambiar en parte por nosotros, Desde que la formamos la comunidad. comunidad. Entonces, cambiar, mejorar. Mejorar es la palabra. Pues te digo que desde luego tengo la varita mágica aquí, te la has ganado. Ahora te la envío para allá, para Colombia. Pues Pedro, ha sido un placer. Bueno, espera. Antes de que empecemos a chapar, ¿tú tienes alguna pregunta para mí? ¿Alguna pregunta que quieras hacerme? Una pregunta como tal no se me ocurre, pero tengo un mensaje a la comunidad, como bien te comenté en privado. Yo en su día quise dar un golpe en la mesa y la gente con toda su buena fe depositó en un PayPal un dinero que no sé qué bien hacer y me gustaría, ya que es poquito dinero el que se recogió y no da para obviamente pagar a abogados y pagar a un equipo de personas para hacer algo bien, ¿no? O reunir a grupos y que era un poco mi intención, ¿no? O sea, pues me gustaría, no sé, si pudiéramos ayudar con eso que poco a poco aportó la gente. Había gente que ponía 10 céntimos, otros que ponían 20, otros que ponían 50, otros 50 céntimos, 1 euro, 2 euros. Pues se recogió ahí un dinerito y del cual se gastó un poquito, pero aún queda. Y me gustaría, pues no sé, si se os ocurre, es un mensaje que mando al público, si a alguien se le ocurre qué hacer para todos, o sea, algo en positivo, algo o un material educativo o alguien, no sé, más que darlo a alguien en concreto, yo haría algo o iniciaría algo, no sé, pero me faltan las ideas. Yo vivo muy metido en el proyecto que estoy llevando a cabo ahora y a veces pues me faltan las ideas y al ser tan poquito pues uno no sabe qué hacer y hay mucha gente que a día de hoy me sigue preguntando, oye, ¿qué pasó con ese dinero? Pues mira, lo que pasó es que se invirtió un poquito para ir a un evento en Valencia donde había médicos, políticos y demás y se pagó una asesoría y ya está, y aún queda ahí un poco de dinero que tenemos que ver qué hacer con él, ¿no? Porque al final no es mi dinero y me gustaría que aportaran ideas, que aportaran ideas. En vez de preguntar, oye, ¿qué has hecho tú con él? Pues yo es que no puedo hacer nada con él porque yo cuando me fui a Valencia lo puse en votación y dije, oye, señores, con el dinero vuestro me voy a Valencia para esto, para esto y para esto. Y la gente votó que sí, otros votaron que no, pero hubo más gente que votó que sí. Y yo pues destiné unos fondos para ese evento. Luego, obviamente, la cosa se enfrió porque aquí en España pues son muy individualistas y cuando vemos que alguien sale, pues siempre se piensan que hay intereses ocultos. Yo salí por cabreo, yo salí porque me enfadé, porque me jodieron la vida y ya me tocaron los huevos y dije, bueno, pues era un man cabreado. Y al final, pues como todo en la vida se pasa, los cabreos se pasan y cuando encima recibes ciertas críticas y en vez de gente que te impulse, ¿no? o que te dé ideas, recibes tanto ataque, pues al final uno pierde las ganas. Y yo soy una persona bastante ocupada y al final pues lo que pasó es que se paralizó. Ahora bien, eso fue un acto bonito de la gente, una confianza que depositaron en mí y me gustaría devolverlo del mismo modo, con confianza, con responsabilidad, me gustaría devolverlo del mismo modo. Así que si me puedes ayudar en eso, bienvenido sea. Preguntas, de momento no se me ocurre ninguna. No, pero bien, queda aquí plasmado en directo para la posteridad que algo vamos a estar maquinando para poder, como bien has dicho, devolver a la comunidad y que sea algo de que se puedan beneficiar la mayor cantidad de personas. Entonces yo estoy Sí, dándole vueltas al coco. Si se me ocurre algo bueno, desde luego te lo diré, algo que me pueda parecer una buena idea. Tú luego si quieres se lo preguntas a tu comunidad para también que haya un poco más de consenso. Pero sí, algo encontraremos, estoy seguro. Así sí, hubo, que, sí, hubo un tiempo que una persona me dijo que sería una buena idea, pero como yo no puedo desarrollarla por mi condición y mi falta de tiempo, de crear una plataforma de denuncia, porque ya que esto empezó por mi denuncia,
¿no? Pues crear una plataforma en la cual hayan abogados vinculados y la gente pueda meterse en esa plataforma y denunciar su caso y ver gente de pocos recursos si hay algún abogado bondadoso que quiera defenderlo, obviamente con una publicidad y una repercusión y porque obviamente las personas con recursos no van a poder pagar los honorarios que vale un abogado. Y eso me pareció una buena idea, pero falta desarrollarlo. Entonces, ahí dejo esa idea de las cientos que me dieron que no me gustaron, esta sí que me gustó y creo que eso sería una manera de devolver ese dinero, una idea, de echarle un vistazo y con todos los que sois seguro que algo bueno se os ocurre. Sí, sí. O sea, tenemos que juntar gente, comunidad canábica, fumotecarios, fumotecarias. Si se os ocurre alguna idea con lo que acaba de decir Pedro, ya sabéis, poneros en contacto o conmigo o con La él. unión hace la fuerza. La unión hace Totalmente. la fuerza, eso siempre es así. Pues Pedro, ha sido un placer conversar contigo. Estoy seguro, y de hecho, mientras estábamos hablando en el episodio, he dicho, voy a enganchar a Pedro para otro episodio para que nos hable un poco de la historia de Alioli. O sea que eso lo vamos a dejar para otro episodio, si te parece. Sí, sí, pues mira, me encantaría, porque bueno, eso es otra cosa que da para largo. Ahí se hizo un trabajo bonito, se hizo un trabajo que me trajo un amigo, yo lo cogí porque es un buen amigo. Y luego la gente pues ha pensado que como son expertos todos y saben tanto de genética y de combinaciones genéticas y de expresiones y de transferencia genética, como saben tanto, pues creo que deberíamos de hablar un día de eso. Lo Un dejamos día en el hablaremos tintero. de... Sí, 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 sí. sí, más adelante, más adelante. Vale, para toda la gente que le haya interesado todo lo que dices, que quiera seguirte y ver qué sigues haciendo con tu vida dentro del mundo canábico, redes sociales, página web, todo eso, ¿dónde pueden encontrarte? Solo tengo Instagram. Las páginas web son, te podría dar varias, que al final son de empresas o que colaboro o soy accionista, pero eso no va con mi persona. Eso al final es fulanito, menganito, ¿sabes? Eso no va con mi persona. Personalmente no tengo ninguna, ni Facebook, ni tengo un Twitter por ahí que creo que no lo utilizo. Yo soy de Instagram, soy fiel a Instagram porque me lo creé gracias a una persona que no está hoy en día, que era mi ídolo, mi fan, yo era su fan número uno y fue mi hermanito durante muchos años, que en paz descanse, Franco Loja, y él fue el que me inició a Instagram y por él creo que voy a seguir abriendo esta aplicación cada día. Así que es lo único que tengo, Instagram de Dr. Ganja, de Dr. Ganja oficial, y bueno, y tengo ahí también a Alioli Experience junto con otro grupo y Edu, y que también lo conocen. Así que Instagram puro y duro. Bien. Y a veces me canso, lo abro, otras veces lo cierro. Hay días que pienso en quitármelo. ¿Por qué? Porque me roba mucho tiempo. Me roba mucho tiempo, no me puedo dedicar realmente a atender a todo el mundo, pero sí que tengo cierta esperanza de que solamente visualmente la gente viendo cosas, pues a lo mejor un 10% de mi trabajo, que es al final lo que yo muestro en Instagram, se motiven y tengan ganas de perseguir pues lo que yo he perseguido y llegar a donde yo he llegado, que es más lejos de lo que me planteé en su día, porque fíjate que yo solamente quería trabajar para bancos de semillas y ya con 20 años lo logré. Entonces, ya todo lo que vino a partir de ahí es un regalo maravilloso que me ha dado la vida, que me ha dado el cannabis y que espero que me siga dando muchas alegrías. Pues, gente, doy fe de que tenéis que seguir a The Dr. Ganja en Instagram. Yo, de hecho, mira, es pura casualidad. Cuando yo estábamos con la idea de montar la fumoteca y eso, pregunté en una cuenta personal mía, dije, oye, gente, si alguien sabe de cuentas canábicas, me las decís. Y literalmente, la primera cuenta que me dijo un amigo es, pues yo sigo a uno que se llama The Dr. Ganja. Esto por allá cuando tenía, creo que 9.000 seguidores. Y empecé a seguir y dije, pues sí. Y de verdad que seguirle gente inspira mucho. Te garantizo que a Exmaco Box también le inspiras mucho, que no está aquí en la conversación, pero también le mola mucho lo que Un haces. saludo a Jorge. Sí. O sea que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, Pedro. El episodio ha estado muy bien. Me ha encantado conocer un poco más la situación de Colombia. Y desde luego repetiremos. Vale, trato hecho. Perfecto. Un saludo, Lau. Pues Un aquí abrazo lo grande. dejamos, gente. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta otra. Chao, chao.